Desde que Tedros, director general de la OMS, declaró la viruela símica, es decir, la mpox, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, pues estas preguntas han estado surgiendo en la mente de todos. Soy la Neurona Curiosa y te doy la bienvenida a mi canal. Dale like y haz clic en suscribirte para ser parte de esta hermosa comunidad. La historia de la mpox comienza en 1958 cuando los investigadores en Dinamarca descubrieron un pox virus en monos de la especie Cynomolgus en un laboratorio. Esta enfermedad, inicialmente observada en primates, fue llamada en primer lugar como viruela símica, esto pues debido a su similitud con la viruela humana. Sin embargo, la primera identificación de este caso en humanos ocurrió en 1970 en la República Democrática del Congo, cuando un niño de 9 años mostró síntomas de esta enfermedad. Este niño se convirtió en el primer caso documentado de viruela símica en seres humanos y su diagnóstico fue confirmado por el Centro de Referencia de Viruela de la OMS en Moscú. Desde su descubrimiento en humanos, la viruela símica se ha registrado principalmente en regiones como África Central y Occidental. A partir de 1970 se han reportado casos de 10 países africanos como lo son Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Sudán del Sur, Liberia, República del Congo, República Democrática del Congo y República Centroafricana. En 1996 y 1997 se hizo notable un brote importante en la República Democrática del Congo y resaltó la capacidad del virus para causar infecciones significativas en poblaciones locales. Ya en el año 2003 la viruela símica llegó a los Estados Unidos por primera vez. Y este brote fue asociado con perros que habían contraído el virus de roedores importados desde África. Este evento marcó un punto muy importante de inflexión en la historia de la enfermedad, demostrando que el mpox podría propagarse fuera de África bajo ciertas circunstancias. El brote global de la viruela símica en 2022 fue un hito significativo, puesto que en mayo de 2022 el Reino Unido reportó casos importados desde Nigeria y poco tiempo después se notificaron casos adicionales en otros países. Este brote fue notable por su rápida expansión fuera de las zonas endémicas tradicionales, afectando así principalmente a los hombres jóvenes, a menudo con síntomas leves, pero en algunos casos con complicaciones bastante graves. La Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 23 de julio de 2022. Durante el pico del brote se registraron más de 6.000 casos semanales en un punto máximo con más de 37.000 casos confirmados en varios países, principalmente lo que era en Europa y América. Aunque la mayoría de los casos fueron clínicamente leves, la respuesta internacional incluyó una rápida vacunación y ajustes en el comportamiento para controlar la propagación. A pesar de la disminución en el número de casos debido a la vacunación y cambios en el comportamiento, la viruela símica sigue siendo una preocupación. De hecho, en África, especialmente en la República Democrática del Congo, se está viendo un aumento en los casos con una cepa mucho más virulenta del virus, conocida como la clado 1, que presenta una mayor tasa de letalidad. Este clado es mucho más grave que el clado 2 predominante en África Occidental. El brote actual de la República Democrática del Congo tiene el potencial de desencadenar una gran pandemia debido a su patrón epidemiológico distintivo y su mayor transmisibilidad. La situación en esta región es complicada por otros desafíos como desastres naturales, violencia y la presencia de otras enfermedades infecciosas. El pasado 14 de agosto de 2024, como ya todos vimos, la Organización Mundial de la Salud declaró nuevamente a la mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al alarmante aumento en los casos en la República Democrática del Congo y en varios países africanos. Esta decisión se basa en la rápida propagación de una nueva cepa del virus llamada clado 1b, que ha demostrado tener una tasa mucho más alta de mortalidad, casi que del 3 al 4%, y se está expandiendo rápidamente en la región, siendo este el segundo brote de mpox clasificado como emergencia de salud pública de importancia internacional en los últimos 2 años. Hasta la fecha, más de 14.000 casos de mpox se han registrado con 524 muertes, concentrándose casi que más del 96% de estos casos en la República Democrática del Congo. En comparación con el año anterior, los casos han aumentado en un 160% y las muertes en un 19%. Este aumento es particularmente alarmante, con una notable propagación hacia países vecinos y con una tasa de mortalidad especialmente alta entre los menores de 15 años, que representan casi que el 70% de los casos
y el 85% de las muertes en el Congo. Este crecimiento de casos ha sido significativo en varios países. Para junio de 2024, 16 de los 26 países informaron un aumento en los casos, con España, Colombia y Australia entre los países con mayores incrementos regionales. En África, el número de contagios superó los 15.000 con 461 muertes registradas en 18 países. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en África advirtieron sobre la posibilidad de una emergencia de alcance continental debido a la rápida propagación. En Europa, especialmente en España, lidera con el mayor número de casos desde el brote inicial en abril de 2022, con 8.101 casos, de los cuales 260 se confirmaron en 2024. Aproximadamente el 90% de los afectados en España no estaban vacunados. Esto según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III. El brote actual también ha llegado a la declaración de emergencia en África Oriental, con casos reportados en Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. El panorama global de la Mpox requiere una vigilancia y una respuesta intensificada para controlar su propagación y mitigar el impacto en las poblaciones afectadas. Ahora, después de haber escuchado el origen de este virus, ahora sí podemos explicar qué es este virus. Pues la Mpox, anteriormente conocida como viruela del mono o viruela símica, es una enfermedad viral zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos. A pesar de su nombre, pues los monos principalmente no son los portadores del virus. Sin embargo, los estudios sugieren que los pequeños roedores, como las ardillas que habitan en las regiones centrales y occidentales de África, sí podrían ser los verdaderos portadores del virus. Este virus pertenece a la familia de los ortopoxvirus, que incluye otras variantes que afectan a los humanos, como el virus de la viruela, que ya conocemos, el virus de la vaccina y el virus de la viruela de la vaca. La Mpox está estructurada por un ADN bicatenario y se divide en dos clados principales. Está el clado de África Occidental y el clado de la cuenca del Congo en África Central. De estos dos, el clado de la cuenca del Congo es el más grave, con una mayor tasa de mortalidad. Debido al estigma y a la confusión que se ha generado por el nombre de viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, decidió cambiar el nombre de la enfermedad a Mpox. Este cambio se implementará durante un periodo de transición de un año, durante el cual ambos nombres se podrán utilizar simultáneamente. Este cambio de nombre a Mpox tiene como objetivo reducir el impacto negativo y evitar la estigmatización, especialmente en medio de un brote mundial. ¿Cuáles son sus tipos? Bueno, pues este virus se presenta en dos variantes genéticamente distintas, conocidas como clado 1 y clado 2. Estas variantes no solo se diferencian por su localización geográfica, sino también por la gravedad de la enfermedad que provocan, lo que tiene importantes implicaciones tanto clínicas como epidemiológicas. Para el caso del clado 1, siendo la más virulenta y mortal, se encuentra predominantemente en África Central, especialmente en la región de la cuenca del Congo. Este clado es conocido por causar infecciones más severas, con una tasa de mortalidad estimada en un 10.6%. La mayoría de las muertes se producen en niños, personas no vacunadas y en áreas con sistemas de salud muy limitados. Los síntomas típicos incluyen fiebre alta, lesiones cutáneas extensas y complicaciones sistémicas muy graves, lo que hace que este clado sea un motivo de gran preocupación en las regiones donde es muy endémico. Por otro lado, el clado 2, siendo menos letal pero más transmisible, es mucho más común en África Occidental y se asocia con una forma menos severa de la enfermedad. Se estima que la tasa de letalidad para este clado es del 3.6%, siendo el 4.6% en las infecciones en África Occidental. A pesar de ser menos letal, el clado 2 no debe ser subestimado, ya que también puede causar síntomas muy significativos, aunque generalmente menos intensos que los asociados con el clado 1. Es muy importante resaltar que en el 2022 el mundo fue testigo de un brote global de Mpox causado por la subvariante 2B del clado 2. Este brote afectó principalmente a los hombres jóvenes que tienen sexo con otros hombres, con una tasa de letalidad íntima estimada alrededor del 0.5%. Este brote se destacó por un aumento en la transmisión humana y una menor gravedad en comparación con otras variantes del virus. También se observó una elevada incidencia en los hombres, casi de un 98%, y más del 40% de los casos estaban en personas positivas para VIH. En comparación con la clado 2A y la subvariante 2B, mostró una mayor capacidad de transmisión, aunque con síntomas menos graves. Actualmente el clado 1 sigue siendo una amenaza significativa
significativa en África Central, ya que este brote, que afecta principalmente a los niños menores de 15 años, quienes representan más del 65% de los casos confirmados, tienen una tasa de letalidad del 3%, con más del 80% de las muertes en esta población vulnerable. Aunque el clado 1 es más letal y el clado 2 es más transmisible, ambos representan una amenaza significativa para la salud pública, especialmente en regiones con sistemas de salud débiles. Por eso es muy importante realizar una vigilancia continua, ya que la inmunización y la respuesta rápida de los sistemas de salud son cruciales para controlar la propagación de estos clados y mitigar los impactos en las poblaciones afectadas. ¿Cómo se contagia este virus o cómo puedo contraer este virus? Bueno, pues esta enfermedad puede propagarse tanto de animales a humanos como entre personas. El contagio de animales a humanos se da de la siguiente manera. Primero, para este punto del video ya tenemos claro que los principales reservorios del virus de la viruela del mono son los primates y los roedores. Pues este contagio ocurre cuando una persona tiene contacto directo con un animal infectado. Esto sucede al manipular un animal enfermo o muerto, al ser arañado o mordido, o al consumir productos derivados de estos animales. Se recomienda el uso de equipo de protección adecuado al manipular estos animales y sus productos para evitar el contacto directo con sangre o con la carne. Ahora, en cuanto a la transmisión de persona a persona, se da de la siguiente manera. Este contagio entre humanos ocurre principalmente a través del contacto físico cercano con una persona infectada. La viruela del mono es altamente contagiosa cuando la persona afectada presenta síntomas y puede transmitirse de diversas maneras, como el contacto directo, transmisión sexual, por objetos contaminados, transmisión respiratoria y transmisión vertical. A continuación les voy a explicar cada uno. En cuanto al contacto directo, esto se da al entrar en contacto con los fluidos corporales, como por ejemplo la sangre, el pus o el fluido de las ampollas características de la enfermedad. Las costras de las lesiones son especialmente infecciosas para este tipo de contacto. Con relación a la transmisión sexual, aunque el mpox no se clasifica como una enfermedad de transmisión sexual, el contacto durante las relaciones sexuales, al igual que el contacto íntimo como besos, abrazos o caricias, puede facilitar la transmisión del virus. Con relación a los objetos contaminados, es decir, la ropa de la cama, las toallas y otros objetos que hayan estado en contacto con una persona afectada, también pueden ser un foco de infección, aunque el riesgo es relativamente bajo. Acerca de la transmisión respiratoria, en situaciones de contacto cercano y prolongado, el virus puede transmitirse a través de las partículas respiratorias, especialmente durante conversaciones cara a cara. Y en la transmisión vertical, las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus al feto a través de la placenta. Además, un bebé puede contagiarse al estar en contacto directo con un progenitor infectado. Los síntomas de la viruela del mono pueden tardar de 5 a 21 días en aparecer tras la exposición del virus, y una persona infectada puede transmitir la enfermedad desde el inicio de los síntomas hasta que todas las costras hayan caído y la piel se haya regenerado completamente. Este proceso puede durar de 2 a 4 semanas. Es muy importante resaltar que las recientes investigaciones sugieren que algunas personas pueden ser contagiosas incluso antes de mostrar síntomas, aunque no se sabe con certeza cuán frecuente es este fenómeno. ¿Cuáles son sus síntomas o cómo sé que tengo viruela del mono? La viruela del mono o mpox se presenta con un conjunto de síntomas que suelen manifestarse tras un periodo de incubación que varía entre 6 a 16 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta los 21 días. Los primeros signos incluyen fiebre, dolor de cabeza, debilidad intensa, inflamación de los ganglios linfáticos y dolores musculares. Estos síntomas inicialmente son seguidos entre el primer y tercer día después de la fiebre por la aparición de una característica erupción cutánea. Esta erupción cutánea suele comenzar en el rostro y puede extenderse a otras partes del cuerpo como las palmas de las manos, las plantas de los pies y en ocasiones a las mucosas de la boca, la conjuntiva ocular y los genitales. Las lesiones cutáneas pasan por varias etapas. Inicialmente aparecen como unas pequeñas marcas planas que se transforman en ampollas llenas de líquido. Posteriormente, estas se convierten en pústulas y finalmente en costras que se desprenden en aproximadamente 3 semanas. Es muy importante destacar que las lesiones pueden causar dolor, picazón
y aunque la mayoría de las personas se recupera dentro de 2 a 4 semanas, algunos casos, especialmente en los niños o personas con sistemas inmunitarios comprometidos, pueden presentar complicaciones mucho más graves. Un aspecto muy distintivo de la mpox en comparación con otras enfermedades como la COVID-19 es la linfadenopatía o inflamación de los ganglios linfáticos, un signo temprano y prominente que, junto con las erupciones de aspecto varioliforme, facilitan el diagnóstico clínico de la enfermedad. Sin embargo, la evolución de esta enfermedad puede variar considerablemente dependiendo de los factores como la salud en general del paciente, la gravedad de la exposición al virus y la presencia de síntomas adicionales como el dolor de garganta, congestión nasal o tos, que también pueden presentarse en algunos casos. Ahora, ¿cómo se realiza su diagnóstico? Bueno, para realizar el diagnóstico de la mpox se debe tener en cuenta la evaluación clínica, es decir, la sintomatología característica de la viruela del mono, los antecedentes epidemiológicos y las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico de la mpox. Estas pruebas requieren de la técnica de reacción en la cadena de la polimerasa, por sus siglas PCR, que es el método más comúnmente utilizado debido a su alta sensibilidad y especificidad para detectar el material genético del virus. Las muestras para esta prueba se toman generalmente de las lesiones cutáneas como el líquido de las vesículas o pústulas o de las costras. Además del PCR, también se pueden realizar pruebas serológicas para detectar anticuerpos específicos contra el virus de la mpox, aunque estas son más útiles en estudios epidemiológicos o en pacientes en etapas más avanzadas de la enfermedad. ¿Existe tratamiento para la mpox? Y si lo hay, ¿cuál es su tratamiento? Bueno, aunque no existe tratamiento específico aprobado exclusivamente para la viruela del mono, se han identificado antivirales que pueden ser efectivos, pero su uso solo está para los casos graves o para personas con condiciones de alto riesgo. Para los casos leves o moderados, el tratamiento generalmente es ambulatorio y se enfoca en el manejo de los síntomas. Esto incluye el uso de medicamentos de venta libre para controlar la fiebre, el dolor y la picazón, además de asegurar una muy buena hidratación. En estos casos, la atención temprana y el cuidado adecuado pueden prevenir complicaciones adicionales. La vacunación aún sigue siendo una medida efectiva para prevenir la enfermedad. Para obtener los mejores resultados es fundamental recibir la vacuna dentro de los primeros 4 días posteriores a la exposición. En caso donde la vacunación no se realiza de inmediato, se puede administrar hasta 14 días después del contacto siempre y cuando no hayan aparecido los síntomas. Esa intervención puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar la infección o, en su defecto, atenuar los síntomas en el caso de que se estén manifestando. Ahora te preguntarás, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Existen vacunas? ¿La viruela de la vacuna sirve para la mpox? ¿Debo vacunarme? Bueno, para empezar a responder a las preguntas de si existen vacunas contra la mpox, pues la respuesta es sí. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la eficacia de la vacuna Jynneos, aunque aún es necesario practicar muchos estudios. Pero Varian Nordic, el fabricante de Jynneos, comenzó sus conversaciones con la OMS en agosto de 2022 y presentó su expediente de información en mayo de 2023. Él confirma que los estudios han mostrado que Jynneos ofrece una alta protección contra la viruela del mono, pero la aprobación completa aún está pendiente. El desafío es que, aunque Jynneos fue creada para combatir la viruela, aún no se ha mostrado la eficacia contra la viruela del mono. La variante específica virus clado 1 que circula en el Congo y en el este de África no ha sido completamente evaluada con esta vacuna. La mayoría de los estudios hasta ahora solo se han centrado en la clado 2, una variante menos letal que causó el brote global en el año 2022. Esta vacuna fue almacenada como reserva de bioseguridad tras la erradicación de la viruela, y dado que la viruela del mono pertenece a la misma familia de ortopoxvirus, los investigadores esperaban que pudiera ser efectiva contra ella. Sin embargo, como se ha demostrado, la eficacia de tratamientos y vacunas puede variar dependiendo de la variante del virus y el contexto en la que se utiliza. Jynneos es una herramienta crucial en la lucha contra la viruela que ya conocemos y la viruela símica. Esta vacuna se elabora utilizando virus de la vacina vivos atenuados, lo que significa que el virus utilizado ha sido modificado en laboratorio para no causar ni viruela símica, ni ninguna otra enfermedad infecciosa. La Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA, ha aprobado a Jynneos para la prevención de la viruela y la viruela símica en adultos de 18 años o más que estén en alto riesgo de contraer estas infecciones. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomiendan Jynneos para ciertos trabajadores del laboratorio y miembros de equipos de respuesta a emergencias que puedan estar expuestos a virus que causen infecciones por ortopoxvirus. Ahora, ¿quién debería considerarla? La vacunación contra la viruela del mono debe ser considerada
caso por caso, priorizando a quienes están en mayor riesgo y ajustando las recomendaciones según la evolución de la situación. En cuanto a sus dosis y refuerzos, Jynneos se administra generalmente en una serie de 2 inyecciones con intervalos de 4 semanas entre ellas. Para aquellos que ya han recibido una vacuna contra la viruela en el pasado, puede ser suficiente una sola dosis. En caso de la exposición continua al riesgo, se recomienda una dosis de refuerzo cada 2 a 10 años. Siempre es recomendable consultar con un proveedor de atención médica para recibir una orientación mucho más personalizada. Y ya para cerrar el video, quiero concluir que la viruela del mono, ya ahora conocida como Mpox, es una enfermedad que ha demostrado ser compleja y desafiante tanto en su diagnóstico como en su manejo. Desde su descubrimiento en 1958 hasta los recientes brotes globales, la historia de la Mpox revela una enfermedad que, aunque menos conocida que otras enfermedades virales, pues tiene el potencial de causar serias repercusiones en la salud pública. El brote mundial de 2022 y el reciente aumento en los casos, especialmente en la República Democrática del Congo, han subrayado la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud juega un papel crucial en esta lucha, declarando a la Mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional en 2 ocasiones, en mayo de 2022 y nuevamente en agosto de 2024. Su trabajo en colaboración con los estados, miembros y socios incluye coordinar la investigación sobre vacunas y tratamientos, fortalecer los sistemas de salud y asegurar el acceso equitativo a herramientas esenciales. A medida que enfrentamos estos desafíos, es vital que sigamos informándonos y que apoyemos las medidas de prevención y respuesta. Para comprender un poco los orígenes del virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, debemos viajar en el tiempo hasta principios del siglo XX, específicamente en la selva de África Central. Los científicos identificaron que esta región es el punto de partida del virus de la inmunodeficiencia en simios. En el entonces se creía que este virus solo afectaba a las especies de monos y chimpancés sin que éste se expandiera fuera de su ecosistema. Sin embargo, en algún momento la barrera entre especies se rompió. También se cree que esto ocurrió cuando unos cazadores humanos entraron en contacto con la sangre de estos animales durante la caza y la preparación de carne silvestre. Este proceso permitió que el virus mutara y se adaptara al organismo humano. En un principio las infecciones eran casi que esporádicas y se limitaban a pequeñas comunidades rurales, donde el contacto con el exterior era mínimo y la transmisión del virus no alcanzaba proporciones alarmantes. Pero a medida que las ciudades crecieron y las rutas comerciales comenzaron a conectar con regiones antes aisladas, el virus encontró una nueva oportunidad para propagarse. En el año 1959 se detectó la primera evidencia conocida del VIH en una muestra de sangre perteneciente a un hombre en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Este hallazgo sugiere que la enfermedad ya lleva muchas décadas circulando en la población humana sin ser identificada formalmente. Durante las décadas de 1960 y 1970, con el aumento del transporte, la urbanización y la globalización incipiente, el virus comenzó a extenderse mucho más allá de su punto de origen. Muchos factores como la migración laboral, la expansión del turismo y el uso de transfusiones de sangre sin controles adecuados, aceleraron su dispersión. La falta también de conocimiento sobre la enfermedad y la ausencia de tratamientos efectivos también hicieron que silenciosamente el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, cruzara fronteras y llegara a otros continentes, donde muchas décadas después sería identificado como una de las pandemias más devastadoras de la historia humana. Por mucho tiempo se culpó a Gaëtan Dugas, un azafato canadiense, de ser el paciente cero y el responsable de la propagación del virus de la inmunodeficiencia humana en los Estados Unidos. Su historia fue ampliamente difundida tras la publicación del libro And the Band Played on Rainy Shoals en 1987, donde se les describía como un hombre promiscuo que, a pesar de saber que estaba enfermo, continuaba teniendo relaciones sexuales sin protección, contribuyendo supuestamente a la propagación del virus. Sin embargo, esto solo es un mito, pues se le realizaron investigaciones basadas en estudios genéticos del virus, donde demostraron que el VIH
VIH ya estaba presente en Nueva York y en San Francisco al menos desde la década de 1970, antes de que Douglas llegara a estos lugares. De hecho, muchos análisis de muestras de sangre de pacientes de esa época revelaron que el virus probablemente había llegado a los Estados Unidos desde el Caribe, lo que desmonta la teoría de que Douglas había sido el responsable de propagar la epidemia en el país. El error se originó en parte por la confusión en la terminología utilizada por los investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En sus reportes se referían a Douglas como el paciente O, la letra O de Upside of California, ya que no era residente de ese estado. Con el tiempo la letra fue malinterpretada con el número 0, lo que llevó a la falsa creencia de que él era el primer caso y el responsable de la expansión del virus. La historia de Gaetan Douglas es un claro ejemplo de cómo el miedo y la desinformación pueden marcar injustamente a una persona. Aunque su nombre quedó asociado erróneamente con la epidemia, la ciencia ha logrado demostrar que el VIH ya circulaba en la población estadounidense, de hecho, mucho antes de que él se convirtiera en el caso conocido. Su historia nos recuerda la importancia de basarnos en evidencia científica y evitar los estigmas cuando enfrentamos crisis de salud pública. Además de todo lo que ya había pasado con Gaetan Douglas, también se conoció el primer caso de un niño contagiado con este virus. Su nombre es Ryan White. Era un niño estadounidense que presentaba hemofilia, es decir, una condición médica que afecta la coagulación de la sangre y requiere de transfusiones frecuentes. En 1984, a la edad de 13 años, su vida cambió drásticamente cuando él fue diagnosticado con el virus de la inmunodeficiencia humana, pues él adquirió el virus a través de una transfusión de sangre contaminada. Cabe recordar que estamos hablando de la época en la que las pruebas para detectar el VIH en los bancos de sangre aún no eran obligatorias. En ese momento el VIH era un virus poco comprendido y estaba rodeado de miedo y estigma. Cuando la comunidad escolar de Ryan se enteró de su diagnóstico, la reacción fue inmediata y brutal, pues se le prohibió asistir a la escuela en su ciudad natal de Kokomo, en Indiana. Sus compañeros y profesores y vecinos lo veían con temor, creyendo que erróneamente el virus podía transmitirse por el simple contacto casual. Él y su familia enfrentaron un rechazo, amenazas y un aislamiento social, lo que los llevó a una batalla legal para que Ryan pudiera volver nuevamente a la escuela. Pero en lugar de esconderse, Ryan convirtió su lucha en un símbolo de educación y esperanza, así que él se convirtió en un portavoz global sobre el VIH-Sida, apareciendo en entrevistas, conferencias y programas de televisión para desmentir todos los mitos sobre esta enfermedad. Su valentía y determinación captaron la atención de figuras públicas, entre ellos incluidos como Elton John y en el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quienes realmente ayudaron a dar visibilidad a su causa. Lastimosamente, Ryan White falleció el 8 de abril de 1990 a los 18 años, solo unos meses antes de su graduación. Su muerte conmovió al mundo entero, pero su legado perduró por mucho tiempo. Poco después, en 1990, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de Ryan White Care, un programa aún que hoy proporciona asistencia médica y apoyo a personas con VIH-Sida en el país. Su historia cambió la percepción pública del VIH, ayudó a combatir la discriminación y promovió la investigación científica para mejorar los tratamientos. Ryan no solo luchó por su derecho a vivir con dignidad, sino que también ayudó a miles de personas con VIH a que fueran vistas con humanidad y con mucho respeto. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un patógeno que ataca directamente al sistema inmunológico, debilitándolo progresivamente y dejando al cuerpo vulnerable a infecciones y enfermedades. Su principal objetivo son los linfocitos T CD4, es decir, un tipo de glóbulo blanco esencial para las defensas del organismo. A medida que el virus se multiplica y destruye estas células, el sistema inmunológico pierde la capacidad para combatir infecciones, lo que sin un tratamiento adecuado puede llevar al desarrollo del SIDA, es decir, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. La transmisión de este virus ocurre cuando los fluidos corporales de una persona infectada entran en contacto con el torrente sanguíneo de otra persona. Estos fluidos incluyen sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. Existen varias vías principales de transmisión, entre las que encontramos las relaciones sexuales sin protección con una persona portadora del virus, ya sea a través del sexo vaginal, anal u oral, pero en menor medida. Compartir agujas y jeringas contaminadas es un riesgo muy común entre personas que usan sustancias inyectables. Transfusiones de sangre no seguras, aunque actualmente los bancos suelen realizar pruebas rigurosas para evitar este tipo de contagios. Y de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia, aunque con los tratamientos adecuados el riesgo realmente de transmisión puede reducirse significativamente.
Es importante aclarar que el VIH no se transmite por abrazos, besos, por compartir cubiertos, por ropas, toallas o estar en contacto con sudor, lágrimas o saliva de una persona infectada. Tampoco se contagia a través del aire o por el agua, ni por el contacto con superficies con asientos de baño o piscinas. Los avances científicos han permitido desarrollar tratamientos efectivos que pueden reducir la carga viral en el cuerpo hasta niveles indetectables, lo que significa que una persona con VIH bajo tratamiento adecuado no puede transmitir el virus a otros. Sin embargo, la prevención sigue siendo clave y el uso de preservativos y la educación sexual sobre el virus han sido herramientas fundamentales en la lucha contra la propagación. El virus de la inmunodeficiencia humana puede ingresar al cuerpo a través de, como ya lo mencionamos anteriormente, heridas abiertas, membranas y mucosas y con contacto directo en sangre. Las mucosas que recubren la boca, los genitales y el ano y los ojos son particularmente muy vulnerables, ya que estas zonas están formadas por tejidos muy finos con células que facilitan la entrada del virus. Una vez este virus ya está dentro del organismo, el VIH no tarda en encontrar su principal objetivo, es decir, los linfocitos T CD4, un tipo de glóbulo blanco fundamental para el funcionamiento del sistema inmunológico. Esos linfocitos actúan como coordinadores de la respuesta inmune, alterando y activando otras células encargadas de defender al cuerpo contra las infecciones y las enfermedades. El proceso de invasión comienza cuando el virus se adhiere a la superficie de los linfocitos CD4 a través de proteínas específicas que están recubiertas en su envoltura, como la GP120 que se une a los receptores CD4 y a correceptores como el CCR5 o el CXCR4. Esto permite que el virus fusione su membrana con la membrana de la célula y así poder liberar su material genético en el interior de la célula. Aquí es donde ocurre uno de los procesos más destructivos, ya que el VIH, que es un retrovirus, usa una enzima llamada transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN, integrándolo en el ADN del huésped de la célula con ayuda de otra enzima, es decir, la integrasa. Esto significa que la célula infectada, sin darse cuenta, empieza a producir muchas copias del virus cada vez que se replica. A medida que el virus se multiplica, la célula del huésped se debilita y eventualmente muere, reduciendo progresivamente la cantidad de linfocitos CD4 en el organismo. Hay que recordar que con menos células de defensa, el sistema inmunológico pierde la capacidad de combatir infecciones y enfermedades, dejando al cuerpo expuesto a infecciones oportunistas que pueden poner en peligro la vida. Afortunadamente, los tratamientos actuales con terapia antirretroviral pueden bloquear este proceso en varias etapas, evitando así la replicación del virus y permitiendo que las personas con VIH mantengan una carga viral indetectable y una vida saludable. Los síntomas iniciales del VIH pueden ser muy engañosos, ya que suelen parecerse a una gripa común. Dentro de las primeras de 2 a 4 semanas después de la infección, algunas personas pueden experimentar lo que se conoce como el síndrome retroviral agudo o fase de infección primaria. Los síntomas más frecuentes en esta etapa incluyen fiebre, fatiga extrema, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, dolores musculares y articulares, erupciones en la piel y sudores nocturnos. Estos síntomas suelen durar unas pocas semanas y luego desaparecen. Sin embargo, en muchos casos las personas infectadas no presentan ningún síntoma en esta fase, lo que hace que el virus pueda pasar desapercibido. Después de la fase aguda, el virus del VIH entra en una etapa de latencia clínica, en la que el virus sigue replicándose en el cuerpo pero a un ritmo mucho más lento. Esta fase increíblemente puede durar varios años sin que la persona experimente síntomas evidentes. Durante este tiempo, el virus sigue atacando progresivamente el sistema inmunológico, reduciendo el número de linfocitos CD4. Cuando el sistema inmunológico ya está gravemente debilitado, aquí es cuando comienzan a aparecer los signos de la infección avanzada. Entre ellos encontramos la pérdida de peso inexplicada, las infecciones recurrentes como la neumonía o la tuberculosis, lesiones en la piel o en la boca, diarrea crónica, fiebre persistente, fatiga extrema y debilidad. Si esto no recibe tratamiento a tiempo, la progresión del VIH puede llevar a la fase más avanzada de la enfermedad, como ya lo mencionamos anteriormente, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, al SIDA, en la que el cuerpo ya no puede defenderse contra las infecciones oportunistas y a ciertos tipos de cáncer. La única manera de confirmar la presencia del VIH es mediante pruebas de detección en sangre. Existen diferentes tipos de pruebas para esto.
entre las cuales encontramos las pruebas de anticuerpos, que ellas detectan los anticuerpos que el cuerpo produce en respuesta al VIH. Puede tardar entre de 3 a 12 semanas después de la exposición para dar un resultado positivo. También se pueden usar pruebas combinadas de antígenos y anticuerpos, es decir, una prueba de cuarta generación. Esta prueba detecta tanto anticuerpos como el antígeno P24, es decir, una proteína del virus. También puede identificar la infección más temprano que una prueba solo de anticuerpo. Otra prueba muy común es la prueba de carga viral, es decir, la PCR. En ella se detecta directamente el material genético del virus en la sangre y se puede diagnosticar la infección en sus primeras semanas. Hoy en día las pruebas de VIH son rápidas, accesibles y altamente confiables. Así que muchas clínicas y organizaciones de salud ofrecen pruebas gratuitas a bajo costo. Detectar el VIH a tiempo permite acceder a tratamientos con terapia antirretroviral, lo que ayuda a reducir la carga viral y los niveles indetectables, impidiendo así que el virus se siga propagando y permitiendo que la persona lleve una vida saludable. El virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunológico, específicamente a los linfocitos CD4, debilitando así las defensas del cuerpo con el tiempo. Sin tratamiento adecuado, el VIH avanza en fases distintas, pero muchas personas pueden vivir años e incluso décadas sin desarrollar síntomas graves. Por otro lado, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA, es la fase más avanzada de la infección por VIH. Se diagnostica cuando el sistema inmunológico está tan debilitado que el cuerpo ya no puede defenderse contra infecciones oportunistas o ciertos tipos de cáncer. Sin tratamiento, el SIDA puede ser mortal en pocos años, ya que el cuerpo queda vulnerable a infecciones y a enfermedades que normalmente no serían graves en personas con un sistema inmune sano. Afortunadamente, con el tratamiento adecuado, una persona con VIH puede vivir toda su vida sin desarrollar el SIDA. La terapia antirretroviral permite reducir la carga viral a niveles indetectables, lo que no solo impide que el virus siga dañando el sistema inmunológico, sino que también hace que el VIH sea intransmisible. Gracias a los avances médicos, vivir con VIH ya no es una sentencia a muerte, pues muchas personas con el tratamiento pueden llevar una vida larga, saludable y sin complicaciones, manteniendo así su sistema inmune fuerte y evitando el desarrollo del SIDA. Algo muy interesante es que a lo largo de la historia varias celebridades han hecho pública su lucha contra el VIH, ayudando a cambiar la percepción sobre la enfermedad y promoviendo la conciencia sobre su prevención y tratamiento. Uno de los casos más emblemáticos es el de Freddie Mercury, el vocalista icónico de la banda Queen. Su talento y carisma lo convirtieron en una leyenda de la música, pero su batalla contra el SIDA se mantuvo en secreto durante años. En noviembre de 1991, solo un día después de hacer pública su enfermedad, falleció debido a complicaciones derivadas del virus. Su muerte conmocionó al mundo, pero también ayudó a visibilizar la crisis del VIH en la década de los 90, impulsando así campañas de concienciación y recaudación de fondos para la investigación. En su honor se creó el Mercury Phoenix Trust, una organización dedicada a la lucha contra el SIDA. Otro ejemplo muy claro es el exjugador de la NBA Magic Johnson. Fue diagnosticado con VIH en 1991, un anuncio que impactó al mundo del deporte y desafió los perjuicios de la época. En ese momento muchos creían que el VIH solo afectaba a ciertos grupos de personas, pero su diagnóstico rompió con esos estigmas, pues Johnson se convirtió en un defensor de la prevención y del acceso a los tratamientos, demostrando que con la medicación adecuada el VIH puede controlarse. Más de 30 años después, sigue siendo un ejemplo de que el virus no es una sentencia a muerte y de hecho ha usado su influencia para educar a nuevas generaciones sobre la importancia del tratamiento y la prevención. Por otro lado, en el 2015, el actor de Hollywood Charlie Sheen reveló públicamente que tenía VIH. Su testimonio generó un debate mundial sobre la salud mental, el acceso a tratamientos y el impacto del estigma en la vida de las personas con el virus. Su caso también sirvió para resaltar la importancia de la terapia antirretroviral, ya que él explicó que el tratamiento le había permitido mantener una carga viral controlada y, a pesar de la controversia que rodea su vida personal, su revelación ayudó a abrir nuevas conversaciones sobre el VIH y la necesidad de eliminar los perjuicios en torno a la enfermedad. Estos tres casos muestran cómo la visibilidad y el testimonio de figuras públicas puede ayudar a combatir la desinformación, promover la investigación y reforzar la idea de que vivir con VIH es posible gracias a los avances médicos. Hoy en día, muchas personas con VIH llevan una vida saludable y plena gracias a los tratamientos adecuados.
El VIH es un virus particularmente difícil de erradicar porque tiene la capacidad de esconderse en el cuerpo en lo que se conoce como reservorios virales latentes. Estos reservorios son células del sistema inmunológico, como los linfocitos T CD4, en las que el virus puede integrarse sin activarse. Esto significa que, aunque la terapia antirretroviral pueda suprimir la replicación del virus en el torrente sanguíneo, si el tratamiento se detiene, el virus del VIH puede reactivarse desde estos escondites y volver a propagarse. Uno de los mayores desafíos en la búsqueda de una cura es que el VIH se integra en el ADN de las células huésped gracias a una enzima llamada integrasa, convirtiéndose así en parte del material genético de la persona infectada. Como resultado, el sistema inmunológico no puede detectarlo ni eliminarlo, y los medicamentos actuales no pueden erradicar completamente el virus sin destruir las células propias del cuerpo. A lo largo de los años se han explorado varias estrategias para intentar erradicar el virus. Entre ellas incluye un enfoque experimental que busca activar los virus latentes escondidos en los reservorios para que puedan ser eliminados por el sistema inmune o por tratamientos específicos. Está la terapia génica, es decir, investigaciones con la técnica de edición genética CRISPR que buscan eliminar el VIH del ADN de las células infectadas, aunque aún están en la fase experimental. También están las vacunas terapéuticas, es decir, se ha probado vacunas que fortalecen el sistema inmunológico para atacar los reservorios virales, pero hasta ahora no han logrado una eliminación completa del virus. A pesar de estos desafíos, la ciencia ha logrado avances significativos. Gracias a la terapia antirretroviral, las personas con VIH pueden mantener una carga viral indetectable, lo que no solo mejora su salud, sino que también impide la transmisión de virus a otras personas. La erradicación total del VIH sigue siendo un desafío científico, pero los avances actuales en la investigación, los expertos creen que una cura definitiva podría ser posible en el futuro. Como bien sabemos, la ciencia es una disciplina exacta y a lo largo de la historia ha avanzado a través de pruebas y error. A veces los descubrimientos más revolucionarios ocurren de maneras inesperadas, desafiando contra todo pronóstico lo que creíamos saber. Un claro ejemplo de esto es el VIH. Aunque aún no se ha encontrado una cura definitiva, ha existido pacientes que han logrado sobrevivir al virus en su organismo, dejando así perplejos a los científicos y abriendo nuevas puertas en la investigación médica. Uno de los casos más impactantes fue el de Timothy Ray Brown, el más conocido como el paciente de Berlín. Brown fue la primera persona en el mundo en curarse del VIH, un hito que marcó un antes y un después en la lucha contra este virus. Brown, quien vivía con VIH desde 1995, fue diagnosticado años después con leucemia mieloide aguda, es decir, un tipo de cáncer en la sangre. Para tratar su cáncer, los médicos decidieron realizarle un trasplante de médula ósea, pero en lugar de usar un donante común, seleccionaron un donante con una mutación genética rara en el gen CCR5. Esta mutación, conocida como el CCR5 delta 32, hace que las células del sistema inmunológico sean resistentes a la entrada del VIH, impidiendo así que el virus se replique en el cuerpo. Tras el trasplante que se le realizó, algo increíble sucedió, pues el VIH desapareció completamente de su organismo. Incluso cuando los médicos suspendieron su tratamiento antirretroviral, el virus no reapareció. Brown vivió más de una década libre de VIH antes de fallecer en el 2020 debido a la leucemia, pero su caso demostró que una cura funcional era posible en ciertas condiciones. Desde entonces, otros pacientes han logrado una cura con métodos muy similares, como Adam Castillejo, el paciente de Londres, curado en el 2019 con un trasplante de médula ósea de un donante con la misma mutación CCR5 delta 32, y Paul Edmonds, quienes recibieron trasplantes de células madre y experimentaron la remisión completa del VIH. Sin embargo, aunque estos casos han sido un gran avance, estos procedimientos no son viables a gran escala, ya que los trasplantes de médula ósea son tratamientos invasivos y muy riesgosos, y son utilizados principalmente para tratar el cáncer, y no pueden aplicarse a todas las personas con VIH. Cada nuevo hallazgo nos acerca más a un futuro en el que el VIH ya no sea una amenaza para la humanidad. El virus de Marburgo no es nuevo, de hecho fue descubierto hace más de medio siglo, pero aún hoy sigue sin tener vacuna. Todo comenzó en el año 1967, cuando varios científicos alemanes comenzaron a experimentar síntomas muy extraños: fiebre alta, vómitos, hemorragias y en pocos días la muerte. Todos trabajaban en laboratorios de Marburgo, Frankfurt y Belgrado, manipulando tejidos de monos africanos importados de Uganda. Fue uno de los primeros brotes documentados de fiebre hemorrágica viral en Europa.
Europa. De hecho, el virus fue aislado y estudiado, pero nunca completamente controlado. A nivel biológico, el virus de Marburgo pertenece al género de Marburg virus, dentro de la familia Filoviridae, es decir, de la misma del ébola. Este es un virus envuelto con forma de filamento, capaz de replicarse con rapidez en células humanas. Ataca principalmente el sistema inmunológico y los vasos sanguíneos, provocando una inflamación masiva y hemorragias internas que pueden llevar a un fallo multiorgánico. Lo que la hace especialmente peligrosa es su capacidad para evadir el sistema inmunológico. Al principio, el cuerpo ni siquiera detecta que está siendo invadido. De hecho, cuando finalmente lo hace, ya es demasiado tarde. Aquí la respuesta del organismo es tan pero tan intensa que termina destruyéndose a sí mismo. Aunque el brote inicial ocurrió en Alemania, el virus es originario de África Central y Occidental. Su reservorio natural, es decir, el animal que lo porta sin enfermarse, son los murciélagos frugívoros de la especie Russetus aegyptiacus. Estos murciélagos habitan en cuevas y minas y pueden infectar a animales o personas a través de su saliva, orina o excrementos. Una simple vista a una cueva infestada puede ser suficiente para desencadenar un brote. A partir de ahí, el virus puede saltar entre humanos por contacto directo con fluidos corporales, lo que lo convierte en una amenaza especialmente peligrosa en zonas sin acceso a equipos médicos. Dependiendo del brote, la tasa de mortalidad varía entre el 24% y el 90%. En otras palabras, hasta 9 de cada 10 personas infectadas pueden morir si no reciben atención médica rápida. Y aún con atención, no hay garantía de sobrevivir. Los únicos tratamientos disponibles son el soporte como la hidratación, el oxígeno y las transfusiones, pero realmente no atacan el virus en sí. Y lo más increíble es que a pesar de todo esto, no existe una vacuna oficial contra el virus de Marburgo. En pleno siglo XXI seguimos sin protección ante una de las enfermedades más letales conocidas por la ciencia. Al principio, el virus de Marburgo engaña. Los primeros síntomas se parecen a una gripe fuerte e incluso a una malaria, es decir, fiebre alta, dolor de cabeza y fatiga intensa. Pero en pocas horas el cuerpo empieza a descomponerse desde adentro. El virus se propaga rápidamente a través del sistema linfático y los órganos vitales. A medida que avanza, destruye los vasos sanguíneos, causando hemorragias internas, hematomas espontáneos y sangrado externo. Las encías sangran, los ojos se enrojecen y pueden comenzar a sangrar. En los casos más graves, la piel empieza a mostrar manchas por debajo de la superficie, es decir, sangre acumulada sin poder salir. También se registran vómitos con sangre, diarrea severa y dolores musculares insoportables. La deshidratación es extrema y el paciente puede entrar en un shock en cuestión de horas. En los brotes más severos, algunos pacientes mueren a los 8 días o 9 días después del primer síntoma. Otros sobreviven unas semanas, pero con graves secuelas físicas y mentales. La transmisión, por otro lado, no es tan fácil como un virus respiratorio como el COVID-19, pero sigue siendo muy peligrosa. El virus se propaga a través de contacto directo con fluidos corporales infectados, como por ejemplo la sangre, el sudor, la saliva, el vómito, la orina o el semen. También se pueden transmitir por contacto con ropas, sábanas o instrumentos médicos contaminados. Incluso los cadáveres siguen siendo altamente contagiosos, por eso en los brotes recientes los entierros deben hacerse bajo estrictos protocolos. Uno de los mayores riesgos es el personal de salud. Muchos médicos y enfermeros que trataron a pacientes sin protección adecuada han muerto. En lugares sin recursos donde no hay guantes, mascarillas o desinfectantes, el virus se puede propagar con mucha facilidad. Pero quizás lo más inquietante de todo esto es que una persona infectada puede no mostrar síntomas durante más de una semana y durante ese tiempo ya podría estar contagiando a otros. Esa es la verdadera amenaza, un enemigo silencioso que mata rápido pero se mueve sin ser visto. El virus de Marburgo ha sido silencioso, pero no ha estado inactivo. En los últimos años ha vuelto a aparecer en diferentes partes del continente africano con brotes documentados, muertes reales y alertas sanitarias a nivel internacional. Estos brotes no son especulación, están registrados por la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, y por los ministerios de salud de los países afectados. El 3 de agosto de 2001, Guinea confirmó el primer caso de Marburgo en África Occidental. Se trataba de un hombre que murió tras mostrar síntomas típicos, es decir, la fiebre, las hemorragias y los vómitos. El caso activó una respuesta de emergencia por parte de la OMS. Fue contenido rápidamente, pero el simple hecho de que apareciera en una región donde nunca se había visto antes cambió la percepción del riesgo. El virus ya no solo estaba contenido en el centro o este de África, ya se estaba expandiendo geográficamente. En julio de 2022, Ghana reportó su primer brote de Marburgo. 2 personas murieron en la región de Ashanti.
El gobierno declaró alerta roja. Las autoridades de salud realizaron el seguimiento de más de 90 personas que habían estado en contacto con los casos. Lo más grave fue la falta de preparación del sistema de salud, ya que nunca habían lidiado con un virus de este tipo. Hubo desinformación, miedo y rechazo de las autoridades sanitarias. De hecho, en algunos pueblos la gente creía que se trataba de una maldición. En marzo de 2023, el virus volvió a aparecer, esta vez en la región de Kagera, Tanzania. Se confirmaron 9 casos, de los cuales 6 fallecieron. Entre los infectados había un trabajador de salud y un niño pequeño. Este brote causó temor en la región porque ocurrió cerca de la frontera con Uganda, en una zona con mucho movimiento de personas y pocos controles sanitarios. La OMS envió un equipo de respuesta rápida, pero advirtió que el brote pudo haber circulado varias semanas sin ser detectado. En febrero de 2025, el Ministerio de Salud de Uganda confirmó un nuevo brote en el distrito de Kasese, al suroeste del país. La zona es conocida por sus cuevas naturales, habitadas por murciélagos frugívoros, los mismos que actúan como reservorio natural del virus. Hasta el momento se han confirmado 7 casos, de los cuales 4 fallecieron y 2 corresponden a trabajadores de salud. Todos los infectados asistieron o tuvieron contacto con un funeral tradicional donde no se usaron medidas sanitarias. Lo que preocupa a los expertos es que Kasese se conecta con rutas comerciales hacia Ruanda y la República Democrática del Congo. Un brote en esa zona puede expandirse por tierra hacia ciudades grandes como lo es Goma, Kigali o Kampala, y esto lo puede hacer en menos de 48 horas. Según un informe reciente del África del CDC en abril de 2025, en zonas rurales como esta pueden pasar entre 7 a 14 días desde el primer contagio hasta que se detecte el caso, lo cual deja una ventana crítica para la transmisión sin control. Todo esto sin considerar los desplazamientos por eventos sociales, religiosos, mercados y transporte informal, donde no hay ningún tipo de vigilancia epidemiológica. Y mientras esto ocurre, no existe aún una vacuna aprobada oficialmente. Sí, hay ensayos clínicos en curso en Estados Unidos y en Europa, pero no estarán disponibles hasta al menos el año 2027. En conclusión de todo esto, el virus no se ha ido, solo espera el momento y el lugar adecuado para expandirse. La gran pregunta es, ¿podría el virus de Marburgo convertirse en una pandemia como la del COVID-19? La respuesta, aunque incómoda, es que sí, pero sí se dan las condiciones. El virus no se transmite por el aire como el coronavirus, pero eso no lo hace menos peligroso. Este virus se propaga a través del contacto con fluidos corporales, pero si una persona infectada sin síntomas visibles viaja en bus, toca superficies, comparte comida o asiste a un funeral, puede desencadenar una cadena de contagios silenciosos. Además, si el virus mutara y lograra aumentar su capacidad de transmisión, podríamos estar ante un escenario mucho más difícil de contener. Un estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases en diciembre de 2024 alertó sobre el potencial pandémico oculto de los filovirus como el Marburgo y el virus del ébola. El informe señala que factores como la deforestación, la expansión urbana, el contacto constante entre humanos y animales silvestres y el cambio climático están creando las condiciones casi que perfectas para que virus como este escapen de sus entornos naturales. Otra preocupación es la movilidad global. En el año 2019, antes de la pandemia del COVID, una persona podía volar desde el centro de África hasta cualquier ciudad de Europa o Asia en menos de 24 horas. Hoy esa movilidad se ha recuperado y en algunos casos es incluso mucho mayor. Un caso no detectado en un terminal de buses o en un aeropuerto podría convertirse en un brote internacional antes de que los sistemas de salud ni siquiera se enteren. Lo más peligroso no es solo el virus, lo más peligroso es nuestra lentitud para reaccionar, porque si algo nos enseñó el COVID-19 es que cuando un virus se mueve más rápido que la información, el mundo entero paga las consecuencias. Cuando hablamos de un virus tan letal como el de Marburgo, con tasas de mortalidad que llegan hasta el 90%, lo lógico sería pensar que ya debería existir una vacuna, pero no es así. Hasta el día de hoy, abril de 2025, no hay ninguna vacuna oficialmente aprobada por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el virus de Marburgo. Pero te preguntarás, ¿por qué? Bueno, primero por 3 razones. La primera, la frecuencia baja de brotes es igual a la baja prioridad. Es decir, a pesar de su letalidad, el virus de Marburgo ha causado brotes relativamente pocos desde su descubrimiento en el año 1967. En casi 60 años,
se han documentado apenas una decena de brotes importantes. La mayoría han ocurrido en zonas rurales de África con poblaciones pequeñas y en su mayoría han sido contenidos antes de expandirse. Esto ha hecho que muchos gobiernos y empresas farmacéuticas no lo vean como algo urgente y por eso no desarrollen una vacuna. La triste realidad es que en el mundo real las prioridades de salud pública suelen estar denominadas por factores económicos y políticos. 2. La falta de incentivos económicos. Las vacunas cuestan millones de dólares en desarrollo y pruebas clínicas. Para muchas farmacéuticas, invertir en una vacuna para una enfermedad con pocos casos registrados no representa realmente mucha ganancia. Y si no hay presión internacional como ocurrió con el COVID-19, pues los proyectos simplemente no avanzan. Además, muchas de las regiones donde aparece el virus realmente tienen muy poco poder adquisitivo, lo que significa que ni siquiera serían un mercado rentable para esas vacunas. Realmente algo muy triste. Esta es una de las razones por las que muchas de las vacunas para enfermedades tropicales avanzan muy lentamente. Y 3. Desafíos técnicos y éticos. El virus de Marburgo pertenece a la familia de los filovirus, los mismos que el ébola, y son biológicamente muy complejos. Estos virus requieren estudios en condiciones de bioseguridad de nivel 4, es decir, el nivel más alto existente, y hay muy pocos laboratorios en el mundo capacitados para trabajar en ellos. Además, al tratarse de un virus tan letal, no se pueden hacer estudios controlados en humanos como con otras enfermedades. Es decir, no se pueden exponer a propósito a personas para probar si la vacuna funciona o no, porque el riesgo de muerte es demasiado alto. Esto hace que el proceso sea mucho más lento, más caro y con muchas más regulaciones. En el año 2014, tras el brote del ébola en África Occidental, varios laboratorios propusieron crear vacunas combinadas contra el ébola y el virus de Marburgo. Sin embargo, cuando el brote terminó, el financiamiento desapareció. En el año 2019, la empresa Janssen de Johnson & Johnson comenzó a desarrollar una vacuna contra Marburgo basada en el vector viral llamado AD26, pero la vacuna nunca avanzó a la fase 3 porque no habían suficientes casos para probarla. Lo mismo ocurrió con varios estudios del NIH, es decir, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que intentaron usar plataformas genéticas similares a las del COVID-19. Algunos incluso llegaron a fase 1 o 2, pero no pudieron avanzar sin brotes activos. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy en día? Bueno, actualmente existen al menos 4 vacunas candidatas en desarrollo. Esta vacuna está basada en el vector RV-SV, virus de la estomatitis vesicular, el mismo utilizado para la vacuna contra el ébola. Está siendo desarrollada por AIVI en colaboración con el NIH. Ya han pasado por ensayos en primates con resultados prometedores y actualmente se encuentra en fase 2. Esta vacuna desarrollada con el vector viral de adenovirus está financiada en parte por la CEPI, es decir, por la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias. Se está probando en Estados Unidos y África. Se espera que entre a fase 3 en el año 2025 o 2026, dependiendo de si se registran brotes donde se pueda evaluar en campo. Los laboratorios como Moderna y Biotech han mostrado interés en adaptar su tecnología de ARN mensajero para Marburgo. Sin embargo, los estudios aún están en etapas preclínicas. Aunque estos proyectos suenan muy prometedores, ninguna de estas vacunas ha sido aprobada todavía. Y si bien algunos ensayos clínicos están en marcha, se necesita tiempo, condiciones adecuadas y sobre todo una inversión constante, algo que hasta ahora solo ha ocurrido cuando hay crisis. Según proyecciones de la OMS y la CEPI, si todo avanza sin interrupciones, la primera vacuna aprobada contra el virus de Marburgo podría estar disponible entre el año 2026 y 2027. Pero esa es solo una estimación optimista. Si los brotes desaparecen nuevamente o si no hay inversión sostenida, el proyecto podría volverse a detener. En conclusión, no tenemos vacuna contra el virus de Marburgo, no por falta de capacidad científica, sino por falta de interés, inversión y visión a largo plazo. Y como ocurrió con el COVID-19, solo cuando el mundo entero está en peligro, ahí sí se acelera la ciencia. Pero con un virus que mata al 90%, esperar hasta el último momento podría ser demasiado tarde. El virus de Marburgo no es un mito, no es una historia de ciencia ficción, es algo real, letal y silencioso. Y está allá afuera esperando el momento perfecto para volver. Sabemos que es peligroso, sabemos cómo se transmite, sabemos que no hay vacunas ni tratamiento definitivo. Entonces, ¿por qué no hacemos más? La verdad es que muchas de las amenazas solo se toman en serio cuando ya es demasiado tarde. Así fue con el COVID.
así fue con el ébola, y si no aprendemos la lección, así será con el virus de Marburgo. Cada brote contenido no es una señal de victoria, es una señal de advertencia. Un recordatorio de que este virus sigue aquí y que nuestra indiferencia puede costarnos caro. Muy, pero muy caro. El virus de Marburgo no necesita provocar millones de muertes para ser peligroso. Basta con un solo brote en el lugar equivocado, en el momento equivocado, para que todo cambie. Tal vez no podemos evitar su existencia, pero sí podemos evitar ignorarla. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver, escuchar y aprender. Ahora te toca a ti. ¿Ya conocías el virus de Marburgo? ¿Crees que estamos preparados para enfrentarlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y además suscríbete si te interesan temas reales y documentados que muy pocos se atreven a contar. Si este video te pareció importante, pues compártelo. Alguien más necesita saber que el peligro no siempre hace ruido. No olvides, soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. Y nos vemos en el próximo video. Para cerrar este video, quiero agradecerles de corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo, me emociona muchísimo, pero muchísimo seguir compartiendo información interesante de ciencia y de salud. Nos vemos en el próximo video. Explora lo desconocido si te atreves a soportarlo.